El siguiente programa es apto para mayores de 18 años. No contiene escenas de sexo ni violencia. En la próxima hora, un gran tema nacional será sometido al juicio de la opinión. Tendremos un fiscal y un defensor. Ustedes darán el veredicto. Modera Silvia Corso. Muy buenas noches, bienvenidos a Veredicto, el programa de los grandes debates nacionales aquí en el Canal 1. Cada semana nos detenemos en un tema importante de interés nacional para que sea analizado, debatido por fiscales o defensores quienes son expertos en este tema y a veces también sus protagonistas. Esta semana nos vamos a detener en un tema que ha surgido a raíz del proceso de diálogo que se está llevando en este momento en La Habana entre las FARC y el gobierno nacional, y es la posibilidad de que existan o que se le entreguen curules a las FARC si llega a haber un acuerdo de paz. Antes de que entremos en materia, les vamos a regalar algunos argumentos para el debate de esta noche. Cuando se habla de los diálogos en La Habana, muchos temas salen a la luz. Cese de hostilidades, crímenes de lesa humanidad, marco jurídico, referendo, y otro que se ha discutido es el de las curules en el Congreso para los miembros del hoy grupo armado, FARC. Una alternativa es la de otorgarles las 14 curules que el Consejo de Estado devolvió a la Unión Patriótica, 5 en el Congreso y 9 en la Cámara, para que obtengan una participación directa. Pero muchos sectores opinan que en caso de que estas personas lleguen al Capitolio, deben hacerlo por medio de elecciones en igualdad de condiciones con los demás partidos y organizaciones políticas. Este será el tema de esta noche y ustedes dictarán el veredicto. Así que esa es la pregunta de esta noche. ¿Deberían las FARC tener la posibilidad de obtener curules en el Congreso? Ustedes son los que votan al final, a través de nuestra página de internet www.veredicto.tv, pero también nos pueden dejar sus comentarios que son muy importantes para nosotros en nuestro fanpage de Facebook y en nuestra cuenta en Twitter, @veredictontc. Vamos a empezar y les voy a presentar a los protagonistas de esta noche, el fiscal y el defensor. El fiscal, una persona que considera que no se les debería entregar esa posibilidad política de participación a las FARC en caso de un proceso de paz. Es el doctor Hernán Penagos, presidente de la Cámara de Representantes, abogado con especialización en Derecho Administrativo, en Servicios Públicos Domiciliarios, y fue diputado de la Asamblea Departamental en Caldas en el año 2007. Doctor Penagos, buenas noches, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Y nuestro defensor esta noche, una persona que considera que esa posibilidad debería ser entregada en caso de llegar a un proceso de paz, a un acuerdo en este proceso de paz, es el doctor León Valencia, director de la Fundación Paz y Reconciliación, columnista de la revista Semana, miembro del Grupo de Memoria Histórica, analista político y exdirector de la Corporación Nuevo Arcoíris. Doctor León Valencia, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches y buenas noches para todos los televidentes. Bien, entonces empecemos. Primero tiene la palabra el fiscal, más adelante va a ser el defensor. Señor fiscal, le pido que pase al frente y le cuente a los televidentes en este debate por qué su posición es esa, por qué si llega a haber un acuerdo de paz, de pronto esta posibilidad política no debería entregársele a las personas que se desarmen de las FARC. Bueno, respecto del tema de curules para las FARC, o más bien de participación política de los miembros de las FARC, la FARC ha venido planteando lo siguiente. Primero, acabar o más bien crear una circunscripción territorial de Cámara de Representantes. Acabar, como lo planteó la Cámara de Representantes actual, y crear una circunscripción territorial. Al igual que eso se plantea, crear unas circunscripciones especiales, una donde participen indígenas, afrodescendientes y campesinos, y crear una circunscripción especial de paz. Uno entendería que aquí esa circunscripción especial para estas minorías deberían entregarse democráticamente, es decir, dentro del escenario del debate electoral. Y la circunscripción especial de paz sería la circunscripción en la que se entregarían, por lo menos a juicio de lo que evaluamos de los comunicados de las FARC, los cupos directos para participar en el Congreso. ¿Qué es lo que nosotros creemos? Que esa participación en el Congreso debe ganarse más desde lo democrático, debe ganarse más desde el escenario electoral de debate, y que las curules que las FARC recojan en el futuro se obtengan fruto de lo democrático, y no pretender
cambiar la estructura total del Estado, las formas de elección popular desde el escenario de La Habana. Eso significa, para sintetizar, que si las FARC deciden o quisieran tener curules en el Congreso, eso lo debería decidir la ciudadanía a través de un mecanismo popular de participación, y que deberían ser ellos quienes elijan o tomen esa decisión. Sin duda, creemos que la participación de las FARC en el Congreso de la República, por esencia, debería ser a través del voto popular, a través de la democracia, a través, obviamente, de los mecanismos que hoy se dan para poder llegar al Congreso de la República. Solo dejo una constancia de que si se pensara en unos cupos directos de las FARC, pensando pues en obtener la paz como fin supremo del Estado, esos cupos que obtuviera la FARC deberían ser, primero, reducidos, y segundo, deberían tener un plazo cierto y determinado, porque no podría ser infinito, si se quiere, la participación de las FARC de manera directa sin llegar a la elección o al reclamo o a la participación popular. Doctor Penagos, le tengo una pregunta que hizo para usted el doctor Celio Nieves, él es concejal de Bogotá por el Polo Democrático. Si hay acuerdo con las FARC, producto de la discusión en La Habana, y si además se lleva un referendo lo allí acordado, ¿por qué, señor presidente de la Cámara de Representantes, usted se opone a que no haya presencia directa en el Congreso de la República de quienes hacen el acuerdo, es decir, quienes a partir de ese momento se convierten en exguerrilleros y ciudadanos del país? Ok, entonces sintetizo un poco. Más que un argumento de oposición frente a la posibilidad de cupos directos de las FARC, lo que hemos venido planteando es que por esencia la participación de las FARC debería ser desde lo democrático, pero que por el fin supremo de la paz pudiera pensarse en los cupos directos de las FARC, pero condicionados a un plazo cierto y determinado, no la posibilidad de tener cupos en el Congreso de la República por un plazo indeterminado y sin una fijación de tiempo, porque cualquier grupo, en este caso los miembros de la FARC, si pretenden hacer valer sus argumentos ideológicos, pues eso se debe lograr a través del escenario popular, a través del escenario de la democracia, a través del escenario de la participación de los ciudadanos y de los votos. Usted dice que por un tiempo determinado. ¿Por qué usted considera que debe ser solo por un tiempo determinado? Porque al incorporarse las FARC al escenario político, al incorporarse la FARC a la sociedad civil, pues como herramienta, como movimiento o como cualquier figura que reclame, pues lo que tiene que ganarse es la voluntad popular para acceder no solamente al Congreso, sino en el futuro a alcaldías, a gobernaciones, a asambleas, a Cámara y a Senado. Pero eso se debe lograr es mediante la aceptación o mediante la persuasión electoral, y no simplemente como un escenario de entrega de cupo directo de manera perpetua. Es decir, se lo tienen que ganar, según deben ganárselos, insisto, por el fin supremo de la paz, de pronto unos cupos directos, pero que no sean indeterminados, sino que tengan plazo cierto para que después mediante el voto popular puedan acceder a esa posibilidad. Voy a llamar a su testigo, doctor Penagos. Él es el doctor Juan Carlos Martínez, representante de la Cámara por el Valle del Cauca, administrador de empresas, contador público, especialista en finanzas, tiene un MBA en este tema y trabajó 13 años como ejecutivo de la EPS EMSANAR en el Valle del Cauca. Así que bienvenido, doctor Martínez, es todo suyo, usted puede preguntarle lo que quiera y le digo al defensor que le va a contrapreguntar en unos momentos. Lo escuchamos. Representante, buenas noches. Venimos planteando los cupos, o más bien la participación de las FARC en curules en el Congreso de la República. Hemos planteado que el escenario natural, el escenario de la democracia, hace que esos cupos se deben ganar mediante el apoyo popular y electoral. ¿Cómo ve usted esa percepción frente a las realidades que hoy se viven en el país, frente a la circunstancia y frente a los planteamientos que hoy tienen los colombianos respecto del proceso de La Habana? Yo considero que, digamos, ateniéndome a una entrevista que le concedía Pablo Catatumbo a Alfredo Molano Bravo, decía Pablo Catatumbo que
él cree que el pueblo les oye, que sin embargo, si el pueblo decidiera por mayoría demostrar lo contrario, ellos acogerían ese veredicto. Decía puntualmente, esas son las reglas de juego. Si esas son las reglas de juego, eso sería lo ideal, que nos sometamos a reglas de juego, es decir, que si firman la paz, tengan derecho a estar en el Congreso. Que si hay un acuerdo final, en ese acuerdo final se incluya esa posibilidad cierta de que los exguerrilleros, ahora en ese momento ubicados ya como ciudadanos insertados a la actividad política, social y económica del país, puedan participar. ¿No le parece a usted que si las FARC, y lo planteaba usted al inicio, que si la FARC reivindica, digamos, el apoyo popular, reivindica a las bases populares de Colombia y tiene tanta claridad de que lo acompañan todos esos sectores populares de Colombia, pues deberían hacer ese ejercicio de salir al debate electoral y ganarse esos espacios mediante la democracia? Por supuesto, sí, como he escuchado varias veces, los voceros de las FARC plantearon una cantidad de ideas interesantes, muchas de ellas, 100 ideas creo en el tema agrario. Si ellos consideran ser voceros legítimos de esa representación, no debería haber temor a salir a decirle al pueblo colombiano, mire, nosotros somos partícipes de ese nuevo escenario de lo agrario en el país, por lo tanto creemos que merecemos el apoyo popular, el apoyo político de parte del pueblo colombiano y a eso nos sometemos. Digamos que prefiero un escenario donde todos los colombianos lo acompañen de buena voluntad y no surjan luego unos movimientos contrainsurgentes que destabilicen el país a futuro. Lo que a Colombia le conviene es un acuerdo que nos deje satisfechos a la gran mayoría de colombianos para que tengamos realmente un país en paz para las futuras generaciones. Bueno, para los televidentes, la propuesta es que las 14 curules que pertenecían a la UP y que ahora no están siendo ocupadas por la UP, sean las entregadas a las FARC, que sea por tiempo limitado, como dice el doctor Penagos, pero que sean entregadas directamente, ¿no? Ese es para los televidentes. A los dos que pertenecen al Congreso, les pregunto una cosa, teniendo este antecedente de que la UP surgió también de un acuerdo de paz y que pudieron obtener curules en el Congreso directamente, ¿por qué esta vez sería distinto? ¿Cuál es la diferencia ahora? ¿Por qué las FARC no podrían aspirar a lo mismo? Pues, yo opino, reitero, que no, preferiblemente no de manera directa, sino como parte de un ejercicio democrático que legitimen esa participación allí. Ahora bien, como decía el doctor Penagos, nuestro presidente de la Cámara de Representantes, sí, este proceso hay que sacarlo adelante. Yo soy copresidente de la Comisión de Paz y sueño con un país mejor. Yo soy partidario de poner sobre la mesa todos los temas, ese tema incluso, que sea parte del debate, pero que se dé en un acuerdo allá entre los plenipotenciarios de la guerrilla y los plenipotenciarios del gobierno, no forzado por ninguna de las dos partes. Si las FARC dicen que su discurso es social y vamos a quitarles las armas o ellos las entregarían en caso de un acuerdo de paz, lo digo por la gente que está apoyando pues esta teoría y que está dentro de los televidentes, ¿por qué no podrían ellos entonces tener la posibilidad de que a través de una vía legal ellos puedan trabajar por el pueblo, como ellos dicen? Claro, bueno, pues precisamente es eso. Si el apoyo popular a las FARC es tan fuerte como lo plantean, pues entendería uno que el día de mañana, cuando quieran acceder a cargos de elección popular, no hablemos exclusivamente del Congreso, sino también de los cargos territoriales, pues tendrían el escenario muy claro para obtener esas curules mediante la vía del voto directo. Ahora bien, lo que hemos venido planteando aquí es que la entrega de cupos directos en el Congreso de la República ante un escenario de buscar el fin de la paz se puede dar, pero lo que no puede ser es eso perpetuo, lo que no puede ser es digamos, una entrega de cupos por un plazo indeterminado, sin claridad, sin precisión, volver eso regional en los diputados y en las asambleas, cuando el pueblo colombiano piensa de pronto de otra manera. Lo ha dicho el representante Juan Carlos. Hoy los colombianos no recogen, digamos, de buena manera la posibilidad de entrega de directos, porque es que la historia de sangre que ha tenido este país es bastante compleja respecto de las FARC, obviamente también respecto a los paramilitares, ni más faltaba, pero en este caso es una circunstancia que hay que evaluarla con mucho juicio, de tal manera que el día de mañana, cuando se haga la refrendación de esos acuerdos, los colombianos la acompañen. Doctor Penagos, gracias, que le voy a pedir al defensor que contrainterrogue a su testigo. Doctor León Valencia.
Es su turno. Doctor Juan Carlos Martínez, ¿de verdad usted cree que hay igualdad de condiciones para la participación electoral en Colombia? ¿De verdad cree eso? Cuando lo que hay es que las minorías y los grupos nuevos no tienen ninguna posibilidad, hay una cantidad de dineros privados, de mafias que influyen en las campañas son impresionantemente caras, aquí matan a la oposición, a las izquierdas cuando están en elecciones. Aquí es una situación bastante difícil. ¿Usted cree que da igualdad de oportunidades, que son iguales unos partidos y otros para competir electoralmente? Yo no he dicho que haya igualdad, me refería al tema, al acuerdo general firmado el 26 de agosto del año pasado en La Habana. Dice que esa participación política debe ser en igualdad de condiciones. Entonces yo hacía referencia que no puede una de las partes en el acuerdo pretender una mayor participación si el acuerdo mismo precisó, digamos, pensando en los términos que usted lo expresa, el documento debe haber dicho privilegiando el papel de las minorías o dándole unas curules adicionales a las minorías. Eso debe haberlo contemplado el acuerdo inicial. Ahora, yo estoy tan de acuerdo que los miembros de la guerrilla, digamos, en ese posconflicto de la exguerrilla, es en ese momento ciudadanos insertados al aparato social, económico y político del país participen, que no es lo mismo trato que se le dio a los paramilitares. En Justicia y Paz dijo, a los paramilitares no podrán participar en política. Aquí estamos diciendo, los exguerrilleros sí podrán participar en política. Luego, si estamos pensando de manera bien intencionada en el futuro del país, yo reconozco la inteligencia de muchos de los hombres hoy en armas. Precisamente es que esta interpretación que usted hace de igualdad de oportunidades es la cierta, la que acaba de hacer, no la que usted hizo al principio. Es que para lograr la igualdad de oportunidades se necesita un proceso en el cual a estos que ahora no tienen ninguna igualdad de oportunidades, la logren, y para que la logren es necesario que les den unas garantías especiales durante un tiempo. Es que no es posible competir con unos señores que llegan a competir con unas campañas electorales que valen 3.000 y 5.000 millones de pesos para Senado. Es una inversión impresionante. Entonces la igualdad es a los nuevos y a gente que viene de abajo, pues tendrían que darles oportunidades económicas, garantías para su vida. ¿No cree usted? O sea, lo que en los medios de comunicación, acceso a los medios de comunicación, las limitaciones están impresionantes para Fuerza Nueva, ¿no cree usted? Pero ¿cuál es la pregunta ahí, doctor Valencia? La pregunta es si el mecanismo que se está planteando de un momento excepcional precisamente es para que tengan para que tengan esas condiciones para competir en igualdad de oportunidades. ¿Es eso lo que se piensa o no es así? Como testigo del fiscal, aquí reitero que estoy de acuerdo si eso sale de la mesa de acuerdo general, no como está planteado hasta ahora, que es un proyecto de ley que per se le dé una participación en política. Si en el acuerdo general se plasma, yo como copresidente de la Comisión de Paz no puedo hacer otra cosa distinta que alegrarme de que hayamos avanzado en el acuerdo, que avancemos en que tengamos un país en paz, y yo acompañaré eso que quede plasmado en el acuerdo entre los plenipotenciarios que la guerrilla ha definido que lo representen en La Habana y los plenipotenciarios que el presidente Santos ha definido. El desacuerdo no es con la sustancia del tema de que les den, sino con el origen. Perfecto. Que si tiene origen en la mesa, es válido, ¿ustedes lo apoyarían? Sí, porque conociendo como he conocido los procesos que han terminado para bien en Sudáfrica, en Irlanda, en Centroamérica, es clave que el acuerdo que surja sea un acuerdo que satisfaga a la mayoría de colombianos, para que eso tenga sustento en el futuro y no se desbarate fácilmente. Y hagan también ese papel en el Congreso, que en el 2018 se fortalezcan y ya no sean 5, sino 10 o más. Es así como creo yo que se construye. Yo tengo una pregunta para los dos. Yo pienso que si se da este mecanismo de participación para ellos, si se les entrega directamente como teme la Fiscalía que sea, de todas maneras, si muchas de las personas de Colombia no están de acuerdo con que los miembros o exmiembros de las FARC accedan al Congreso, no van a votar por ellos. ¿No ha pensado usted no han pensado ustedes que eso puede pasar?
así les entreguen estas curules, nadie vote por ellos? ¿O ustedes creen que de todas maneras los elegirían? Y segundo, si no votan por ellos, ¿qué pasarían con esas curules que se les han entregado directamente? ¿Quedarían vacías? No, es que las curules, es una asignación de curules por parte del presidente de la República, autorizado por el Congreso, por una ley, en la cual le dicen, ustedes señores tienen por 2 periodos, 1, 2 periodos o 3 periodos, estas curules fijas. Además, van a competir por engrosar más su bancada parlamentaria con curules que ganen en elecciones. Ese es el mecanismo que se ha tenido. Ya se tuvo en Colombia. Y yo pues estoy un poco contento porque veo que, digamos que los parlamentarios tienen objeciones al hecho, pero que tendrían la disponibilidad de acompañar al presidente de la República si se acuerda en La Habana un tipo de figura de esas. Eso es lo que yo siento en la Fiscalía y en el testigo. ¿Y si ellos no tendrían el apoyo popular, esas curules quedan vacías? No, esas curules se ejercen, ellos van a tener un apoyo limitado popular, sin duda, limitado, porque la base de ellos social son campesinos, cocaleros, campesinos marginados, que muchos no solo no han votado nunca, sino que no tienen cédula. Ellos trajeron acá, mediante procesos de movilización popular, y uno puede contarlos también en los procesos de movilización que hacen desde sus zonas de influencia. Y esos son, aquí trajeron como 80.000 personas en las últimas movilizaciones. O sea, tiene una base social, pero son campesinos que no tienen ni siquiera cédula y que van a tener muy poca votación. La FARC no esperemos una gran votación para ellos, en principio, mientras convierten esa fuerza social en una fuerza electoral. Y eso es un camino largo, convertir una fuerza social que nunca ha votado, que no tiene cédula, en una fuerza electoral. Es un camino de años, porque en Colombia además hay un déficit de participación política enorme. Un camino en los largo y sectores difícil, populares. ¿no, doctor Largo y Valencia? difícil. ¿Tiene alguna otra pregunta para el testigo No. de la Fiscalía? Bueno, gracias. Vamos a cerrar por ahora este segmento. Ustedes ya tienen una idea de la posición de la Fiscalía en este debate. Van a empezar a votar a través de www.veredicto.tv, pero también nos pueden regalar sus comentarios en nuestro fanpage de Facebook y en nuestra cuenta en Twitter, @veredictoNTC. Vamos a hacer una pausa de unos instantes y regresamos con los argumentos de la defensa. No sabemos si hay una prueba de que un encuentro casual con un pájaro traiga suerte. Pero que sí estamos seguros es que cuando crees, ocurren cosas grandiosas, porque creer es la fuerza más poderosa del mundo. Banco de Occidente. Somos Grupo Aval. ¿Deberían tener las FARC curules en el Congreso en caso de llegarse a un proceso de paz? Ese ha sido el tema que se está discutiendo esta noche en Veredicto. Ustedes ya tuvieron la oportunidad de ver la posición o de escuchar la posición de la Fiscalía en cabeza del doctor Hernán Penagos. Vamos a escuchar ahora la posición de la defensa, que está en cabeza del doctor León Valencia, así que lo invito adelante, doctor, para que convenza a los televidentes de cuál es su argumentación, su posición en este tema. Bueno, muy buenas noches. Mi propuesta es muy concreta, que les devuelvan a la Unión Patriótica los 9 senadores y los 5 representantes que ellos habían elegido en un acuerdo de paz. En el año 1984 se hizo acuerdo y en 1986, en las elecciones del 86, obtuvieron esa representación parlamentaria. No solo esa, obtuvieron 23 alcaldes, obtuvieron también directos y unos 100 alcaldes por vía de coalición. Tuvieron 372 concejales, 14 diputados, y eso fue una fuerza política importante, no solo de las FARC, porque las FARC se aliaron con gente que no estaba en la guerra, que estaba en la vida civil, y que los acompañó porque creía en ese proceso de paz. Pues esa gente la mataron casi toda, y la sacaron del escenario político. Entonces, un hecho de justicia hoy, fíjese, del 84 a hoy, han pasado casi 20 años, 30 años. 30 años. 30 años. Bueno, los muertos que ha habido son incontables. 220.000 muertos habla la Comisión de Memoria Histórica y 6 millones de víctimas en todo este proceso. Después de eso, hay una cosa de justicia, hay que devolverle eso, como asignación directa, por 2 periodos o 3 periodos mientras se consolidan, y al mismo tiempo darle la oportunidad que
refuercen esa bancada con otros que ganen en las elecciones, como bien ha dicho el representante del presidente Penagos de la Cámara de Representantes, y como también el testigo está de acuerdo, que engrosen una bancada respetable para que se consoliden como propuesta política. ¿Por qué hay que darles el directo a estos parlamentarios? Primero, por justicia, porque se los quitaron mediante la violencia. Segundo, porque es muy difícil crear nuevas fuerzas políticas. Nosotros tenemos un país, a diferencia de toda la región suramericana, donde las élites políticas son las mismas que han gobernado los 100 años, y se repiten y nunca dejan entrar a nadie nuevo, incluso con una constitución que abrió las puertas como la del 91 y que en principio creó la ilusión de que iba a haber un pluralismo político muy grande. Después de 20 años de esa constitución, tenemos también que otra vez los presidentes de los partidos son los mismos hijos de los expresidentes, los que compiten por la presidencia de la República. Tenemos una cosa asombrosa, van a competir por la presidencia de la República el presidente Santos y su primo Francisco Santos, después de 100 años. Ellos fueron los que crearon el tiempo, crearon unas fuerzas políticas y hoy todavía gobiernan. Para que surjan fuerzas nuevas hay que darles oportunidades, condiciones. Aquí se mueve mucho dinero para obtener una curul. La gente la matan cuando tiene ideas distintas al obtener una curul. A la gente no le dan acceso a los medios de comunicación. Tenemos que crear una cosa democrática. Democracia es principalmente no la garantía para las mayorías, sino la garantía para las minorías. La calidad de una democracia se mide por eso. Y las FARC, que llegan a la vida política, hay que darles condiciones para que estén. Entonces yo sí soy partidario de que se les asigne unas curules vía directa, se les den oportunidades para que conquisten otras, que puedan obtener una bancada parlamentaria importante en el Congreso y que puedan disputar alcaldías, gobernaciones, y que puedan poner un candidato presidencial con alguna opción, que se abra esta democracia a nuevas fuerzas para que se revitalice esta democracia y no siga siendo una democracia atravesada por la guerra, por las mafias y por la ilegalidad. Doctor Valencia, le voy a pedir que responda a una pregunta que tiene para usted la doctora Marcela Prieto. Ella es directora del Instituto de Ciencia Política. ¿No considera que este segundo punto de participación política no va ligado al tercer punto, que es el de justicia transicional? Porque vale la pena preguntarnos quiénes podrían participar en política y ocupar eventualmente estas curules. Porque si bien hay un marco jurídico para la paz que se está estudiando en Colombia, muchos de los crímenes de lesa humanidad, si no se pagan acá, van a interceder instancias supranacionales de justicia y probablemente las cabecillas de las FARC van a ser investigadas. Es decir, ellos no necesariamente van a ser quienes ocupen estos cargos. Entonces, ¿cuál sería ese mecanismo adecuado y representativo de las FARC para poder realmente ocupar con legitimidad estos cargos, así sea de modo transitorio? Un marco jurídico que, valga decir, acaba de ser aprobado, ¿no?, por la Corte, de ser validado, pero básicamente lo que se refiere la doctora, esto no tiene que ver también, no es parte de la justicia transicional, ¿no tendría? Sí, tiene que ver, pero de manera directa. En lo que no tiene razón la doctora Marcela Prieto, porque parece que no conocía del tema, es que los líderes de las FARC todos están condenados ya, porque la diferencia es que los jueces en Colombia y los fiscales en Colombia y la justicia en Colombia sí persiguió a la guerrilla y la ha perseguido. Y los ha procesado como los ha procesado, no como a los paramilitares. Los jefes paramilitares no tenían procesos. Como 2 de todos los jefes paramilitares tenían procesos, los demás no tenían procesos. Estos sí están condenados. Y la justicia transicional, de lo que se trata, es de cómo entonces se refiere a esas condenas. Con penas alternativas, que impliquen incluso posibilidades de participación política, no ir a la cárcel, pero claro, una obligación con la verdad, una obligación enorme con la reparación, una obligación con la reconciliación y sobre todo que el día en que ellos se van a meter a política ya no tengan armas y nunca más recurran a las armas en la vida política. Eso es lo que necesita el país. Y de esa manera, para responderle a la doctora Prieto, estarían legitimados los que entren a jugar dentro del escenario político para estar jugando. Sí, es que aquí se discute mucho sobre justicia transicional, a veces sin conocer los temas de la justicia transicional. La justicia transicional quiere decir que los delitos se investigan
que se llega incluso a procesos judiciales y se condena a la gente, pero también quiere decir que se le atribuyen por el bien supremo de la paz entonces rebajas de penas o excepción de penas o penas alternativas para que puedan seguir participando en política por un lado, pero por el otro lado para que se integren plenamente a la sociedad. De eso se trata la justicia. Bien, doctor Valencia, voy a llamar a su testigo. Se trata del doctor Gonzalo Murillo. Él es coordinador de la Red Nacional de Programas Regionales de Desarrollo y Paz, antropólogo, fue jefe de la Unidad de Direccionamiento Estratégico de Ecopetrol y trabajó en Interconexión Eléctrica ISA. Doctor Murillo, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo venir. estás? Es todo suyo el testigo y más adelante el fiscal va a tener la posibilidad de contrainterrogarlo. Gonzalo, usted es director de unos programas que tienen mucho asiento en la región, mucho asiento en las regiones periféricas. Usted que palpa la actividad de las FARC allí, que ve los niveles de respaldo por un lado y a veces de rechazo también que tienen las FARC, ¿qué posibilidades reales les ve a las FARC en un proceso político de obtener un respaldo? ¿Cómo ve la oportunidad de ellos para actuar en política? ¿Están en igualdad con otros partidos o no están en igualdad con otros partidos? Muy bien. Yo creo que no se puede desconocer que las FARC han ejercido funciones de Estado en territorios periféricos donde la institucionalidad no ha llegado, o ha sido precaria, o ha sido incluso contraproducente para la misma legitimidad del Estado. Las cifras que tú dabas ahora respecto de lo que significó la expresión política de la UP, pues muestran a las claras de que efectivamente había un respaldo popular a este proyecto político y que había algún nivel de representación. Por lo tanto, es presumible que en un juego electoral vayan a tener algún nivel de representación y probablemente pues si bien las condiciones para hacer política en Colombia pues no son iguales para todos, pues deberían tener unas ciertas garantías que entiendo es lo que pretende este proyecto de ley, que por lo demás creo que tiene una bondad, y es que, como bien ha planteado el alto comisionado, requerimos de una fase de transición y que la construcción de la paz comienza justamente una vez, digamos, cese el fuego, haya dejación de armas y, digamos, se comiencen a implementar los acuerdos. Gonzalo, justamente eso, la fase de transición, que es la que se plantea, exige también un régimen de transición política, y dentro de ese régimen de transición política es lo que estamos discutiendo, la necesidad de asignarle unas curules. ¿Usted qué número de curules se le ocurriría que sería justicia y que les ayudaría a construir un proyecto político a ellos, por lo menos competitivo? Nunca, pues será difícil que lleguen al poder durante muchos años, pero competitivo. ¿Qué número de curules vería usted? Antes de que conteste, como un dato complementario, lo que la guerrilla propone es que haya 4 congresistas por departamento y que se den otras 20 curules obedeciendo a criterios poblacionales, ¿no? Por supuesto. Pues esas cifras pueden parecer arbitrarias. Creo que hay un criterio que es de justicia histórica y bien me parece lo ha planteado León al decir, reconózcansele las curules que perdieron por efecto de la violencia y del genocidio y de la eliminación física de todo el partido político que recientemente se le devolvió su personería, justamente porque hay un reconocimiento del Estado colombiano de que se cometió una barbarie contra esta agrupación política y como mínimo se le debe reconocer lo que obtuvo legítimamente en la arena electoral. De acuerdo a su experiencia en las regiones y el papel que juega en algunas regiones, sobre todo en las regiones más apartadas, usted ve a las FARC ya no en las elecciones de 2014 sino en las de 2015 compitiendo con alguna posibilidad, o qué garantías hay que darles para, por ejemplo, competir por gobernaciones o por alcaldías en municipios donde ellos han tenido una tradición larga. ¿Qué condiciones necesitarían ahí para ayudar a que
esa fuerza tenga una representación justa en esas regiones donde han estado tanto tiempo? Pues en el juego electoral lo que se requiere, por un lado, es tener un proyecto para lograr que se representen esas aspiraciones, esos ideales, esas expectativas de la población. Pero fundamentalmente, y sería, creo que el mayor logro de un proceso de paz y lo que le da sentido, pues es que puedan hacer política sin el temor a que sean eliminados físicamente, de que puedan tener la oportunidad de convencer al electorado, de que las comunidades les puedan brindar libremente su respaldo. O sea que es lo que el principal esfuerzo del gobierno también tiene que ser, y de las Fuerzas Armadas, a contener bandas criminales, herederos de los paramilitares, políticos de esas élites que se asocian como con para esos que no ilegales, persigan a los que van esa es una garantía principal. Si no, se repetiría la historia. Tiempo que se le acaba el tiempo para preguntar, señor defensor. Muchas gracias, doctor Penagos. Es su posibilidad de contrainterrogar al testigo de la defensa. Buenas noches, doctor Murillo. ¿Cómo está, doctor Penagos? Usted planteaba ahora, hablando un poco de la participación política en un escenario democrático de las FARC, que en ciertos lugares de la patria no ha sido reconocida la autoridad que ejercen las FARC territorial. Yo le pregunto, si no ha sido reconocida la autoridad territorial de las FARC, es decir, a pesar de que tienen presencia importante, ¿eso por qué ha sido? ¿Porque la han querido ganar con el ejercicio de la fuerza o porque no se han podido ganar a los ciudadanos mediante la persuasión y mediante el diálogo? Efectivamente, el ejercicio del poder en el territorio puede suponer de que no todo el mundo esté de acuerdo, sobre todo cuando, digamos, una de las maneras en que se ha financiado este conflicto pues ha sido a través del narcotráfico, y se han privilegiado pues corredores, escenarios territoriales importantes donde ha habido conflicto de intereses y donde las comunidades, por supuesto, o se han opuesto o les ha tocado que irse y de ninguna manera se han sentido representadas. Pero entonces la dificultad de las FARC para acceder a cargos de elección popular se da porque no hay garantías y porque hay otros grupos muy fuertes, como plantea el doctor León Valencia, o mafias que las acabarían, o porque evidentemente los colombianos tampoco los apoyan en su gran mayoría. Sí, creo que ocurre lo que ocurre también para otras organizaciones políticas, que en algunos lugares pues no tienen reconocimiento, aceptación y legitimidad, y probablemente en esos territorios no van a obtener ningún tipo de cargo de representación popular, pero en otras necesariamente sí, porque hay un ascendiente, hay una digamos, convivencia del grupo armado con la población que está asentada en esos territorios. Cuando se planteaba del número de curules, el doctor León Valencia planteaba que recoger que sería entregarle las mismas curules que perdió en su momento la UP. La Unión Patriótica y las FARC es lo mismo, es decir, si están pidiendo el mismo número de curules es que es la misma línea ideológica, la misma esencia, el mismo argumento, y hoy reivindican los mismos derechos que en el pasado reivindicaron la Unión Patriótica, porque pues hoy se ha reclamado o se ha por lo menos evidenciado la presencia o más bien la participación directa de la FARC en el narcotráfico. Entonces en el pasado ha sido así, es decir, toda la vida se han financiado también de formas ilegales como esa, porque si vamos a pedir las mismas curules indicaría que, o le daría a uno a pensar un poco que la FARC y la UP es lo mismo, digo desde lo ideológico. ¿Usted qué cree? ¿Cómo es eso? No, la Unión Patriótica surge de un proceso de paz en un momento histórico determinado. Yo no creo que haya una línea de continuidad, pero sí me parece que hay que tomar un criterio para poder determinar el número e incluso la temporalidad también, como usted lo planteaba, durante el cual se ejerzan esas curules. Y un criterio puede ser el de justicia histórico, no necesariamente es el único, pero me parece que eso es mucho más sensato que decir que 4 por departamento o X o Y. Como una especie de referencia. Correcto. ¿Cómo ve usted el hecho de que en La Habana, más que en la negociación, digo yo sobre todo en los comunicados, en la opinión de las FARC pretenda que desde La Habana
por ejemplo, se cambie la Fiscalía, la Procuraduría, acabemos con la Cámara de Representantes, definamos otros mecanismos de participación, refundemos el Estado, cambiemos el modelo económico. ¿Usted cree que ese escenario de La Habana es un escenario donde se debe debatir ese tipo de cosas que son absolutamente estructurales y que, vuelvo y digo, casi que refundan el Estado? Yo estoy de acuerdo con el planteamiento que se ha venido haciendo alrededor del proceso de paz con las FARC, en el sentido de que las grandes transformaciones, las grandes reformas, hay que hacerlas una vez se celebre un acuerdo del cese al fuego y haya dejación de armas. Pero creo que lo verdaderamente interesante se va a dar en la fase de transición, donde creo y me parece que es una de las justificaciones importantes de que tenga una curul o varias curules pues directas, es que bueno, si ellos participaron en la construcción de los acuerdos, pues también es importante que participen en el desarrollo de los acuerdos, y el Congreso va a tener una parte importante de responsabilidad en el desarrollo de los acuerdos. Entonces, ¿cómo van a participar allí? La FARC ha venido planteando... Se me ha acabado el tiempo, solo si es una pregunta muy importante y brevemente me la contesta, muy corta y muy importante. Bueno. La FARC ha venido planteando una asamblea constituyente, pero no habla nada de dejación de armas. ¿Le parece eso sensato? Todo mecanismo político tiene que ser o debería ser sin armas, para que sea ético y legítimo. Bien, muchas gracias a los dos. Pues se nos ha acabado el tiempo para este segmento y ustedes ya conocen la posición de la defensa en este tema. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos más adelante con los alegatos de conclusión de las partes. Recuerden www.veredicto.tv para que voten. Superastro, el astro que te hace millonario. 3 oportunidades de ganar con la misma apuesta. Si aciertas los 4 números más el signo, ganas 40,000 veces lo apostado. Si aciertas los últimos 3 números más el signo, ganas 800 veces lo apostado. Si aciertas los 2 últimos números más el signo, ganas 50 veces lo apostado. Sin importar el signo, a todos nos gusta el billete. Adquiérelo en cualquier punto de venta afiliado a su red. Juega en nuestros sorteos Astrosol en el día y Astroluna en la noche. Superastro, un producto afiliado a su red. ¿Deberían tener las FARC participación en el Congreso, curules dentro del Congreso después de un acuerdo de paz? Es el tema que se ha estado debatiendo esta noche. Ya escucharon a las dos partes y vamos a escuchar ahora los alegatos de conclusión de las partes. Empecemos por el fiscal. Doctor Hernán Penagos, le pido que cierre su argumentación brevemente. Bueno, por esencia, las FARC deberían llegar al Congreso de la República y a cualquier órgano de elección popular mediante el ejercicio de la democracia, mediante el voto popular. Pero por el bien supremo de la paz, podría pensarse en la entrega de cupos directos, pero que esos cupos directos sean condicionados, no sean eternos en el tiempo y sean negociados, entregados de manera sensata, de tal manera que si lo que se busca es transformaciones sociales importantes, esas se logren a través de la refrendación popular y a través del apoyo ciudadano. Bien, gracias doctor Penagos. Doctor Valencia, su turno. Hay 2 razones por las cuales deben tener unas curules directas designadas por el presidente de la República, las FARC, y al mismo tiempo darles muchas garantías para que en el ejercicio político electoral puedan conquistar otras curules y armar una bancada parlamentaria importante. La una, el bien supremo de la paz, pero incluso esa no es la más importante para mí. La más importante es que hay una desigualdad enorme en la competencia política colombiana, que hay una tradición, unos partidos con una tradición enorme que tienen unas ventajas sobre los demás impresionantes en recolección de dinero para esas campañas a los privados, a las mafias, porque las mafias penetran en esta política colombiana de una manera impresionante. También ha habido una agresión violenta a las organizaciones de izquierda y sobre todo a las que tuvieron alguna presencia en el conflicto armado, y hay que proteger a esas fuerzas. Y en tercer lugar, los medios de comunicación, el poco acceso que tienen a medios de comunicación. Hay que crear una condición para que estas fuerzas que vienen a la paz ahora tengan medios, tengan garantías de su vida y tengan también, y sobre todo, posibilidades de competir rebajando el precio de las campañas y aportando el Estado para que ellos tengan posibilidades.
Eso es lo que quiere decir transición. Cuando ya esto transite de esta democracia imperfecta que tenemos, atravesada por la mafia, a una democracia competitiva, ya no va a necesitar nadie garantías especiales como las que necesitan ahora. Bien, doctor Valencia, gracias. Pues las partes ya no hablarán más. Ahora ustedes son los que tienen la palabra a través de www.veredicto.tv. Voten, regresamos en unos momentos. Todas las niñas jugamos a ser grandes, pero para mí nunca fue un juego. Desde muy pequeña me obligaron a comportarme como un adulto. Nunca olvidaré el día que me raptaron y me sacaron del país, tampoco el día que me drogaron. Y todo comenzó cuando hice clic en confirmar. En las redes sociales no todos son amigos. Acompaña a tus hijos mientras están en el computador. Una campaña de responsabilidad social de NTC Televisión. ¿Deberían tener las FARC curules dentro del Congreso en caso de desmovilizarse después de un proceso de paz? Eso es lo que se ha estado debatiendo esta noche. Ustedes ya emitieron su veredicto, que fue el siguiente. Este es su veredicto. Gana la defensa, doctor León Valencia, con un 60%. La fiscalía, doctor Hernán Penagos, obtuvo un 40%. Doctor León Valencia, usted fue nuestro defensor en el tema de esta noche y la gente votó por usted. ¿Qué opina? Pues muchas gracias a los televidentes. Es un acto de generosidad con la paz, con nuevas fuerzas. Es un acto de reconocimiento histórico, es la comprensión de que la paz tiene unos costos y tiene unos sacrificios que hay que hacer, y esos sacrificios llevarán a una mejor democracia y a una democracia más plural. Este voto en favor de que las FARC tengan una participación directa en el Congreso por curules designadas por el presidente le da confianza también al proceso de paz, y eso yo creo que es lo valioso de esta votación. Bien, muchas gracias a ustedes, las partes, por este debate tan interesante que nos regalaron esta noche, también a los testigos por habernos colaborado, y a ustedes por hacer sus votaciones, por participar. Nos vemos la próxima semana con otro tema de interés nacional. Muchas gracias y buenas noches.